Sigamos estudiando la historia de la Revolución Rusa y como habíamos visto en el video anterior, vimos esa pequeña revolución, si se quiere, que se forma en 1905, en donde se lograba con ese gran domingo sangriento eliminar o, si se quiere, lograr la inestabilidad del zar Nicolás II, un zar que estaba haciendo, si se quiere, cualquier cosa en Rusia con su política autoritaria. Sobre todo estaba dejando a Rusia como un país atrasado. Pero para poder comprender por qué se llega a la gran revolución rusa de octubre de 1917, claro está que tenemos que fijarnos ya en ese año. Y seguramente este año les resulta conocido. Y claro, porque es uno de los años en el cual se desarrolla la Primera Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, en donde Rusia estaba aliada a Francia y a Gran Bretaña. Gran Bretaña. Muy bien, pero veamos qué pasaba, o qué pasó, mejor dicho, para que estalle la revolución. Como veíamos, la Primera Guerra Mundial había dejado, si se quiere, a Rusia un poco inestable, como lo estaba cualquier potencia insertada dentro de una guerra de tal calibre. Entonces, dentro de Rusia, las cosas también se estaban modificando. Les cuento que el 15 de marzo de 1917 va a dejar el trono el zar Nicolás II. Nos quedamos sin Nicolás II, dijeron los rusos. Entonces la situación empezó a agitarse, porque ¿qué iba a pasar? ¿Quién iba a dirigir la Gran Rusia? Muy bien, eso va a llevar a que estalle la revolución así en el año 1917, el día 18 de marzo. Para que se den una idea, el calendario juliano, en el cual se basan los rusos, lleva 13 días de retraso respecto al que usamos nosotros los occidentales. Pero vayamos a la situación, porque recordemos que por un lado en Rusia teníamos a los liberales que querían transformar a la Rusia en una república democrática y por otro lado teníamos a los bolcheviques, los revolucionarios más radicales que, comandados por Lenin, este grupo bolchevique que se gesta a partir de 1903, querían hacer cambios radicales en Rusia, querían cambiar la estructura económica, política y social de Rusia. Entonces, como decíamos, el 18 de marzo la cosa se vuelve negra en Rusia y empieza a estallar, o estalla, mejor dicho, la revolución, el proceso revolucionario. Y como el gobierno era incapaz de mantener el orden, los diputados se van a reunir en la Duma. Entonces, cuando ven que el poder de Nicolás II se debilita y abdica, dos instituciones rivales, y ahora sí vamos a pasar a nuestras siguientes imágenes, como decíamos, dos instituciones antagónicas, por un lado la Duma, es decir, como vemos aquí, el Parlamento, y por el otro lado el Soviet de Petrogrado, es decir, aquel grupo que representaba a los obreros, los soldados, los campesinos, van a empezar a ver quién toma el poder. Es decir, ¿qué hacemos, muchachos? Dijeron, ¿lo toma el Parlamento, lo toma la Duma o lo toma el Soviet de Petrogrado? Bueno, empezaron una disputa y se llega a la conclusión de que se tiene que formar un gobierno provisional. Pero este gobierno provisional era ni más ni menos que de corte burgués, para decirlo de alguna manera. Entonces, se llega al acuerdo, se forma este gobierno provisional y se genera este gobierno de corte burgués, como decíamos, que intentó, si se quiere, dirigido por una burguesía muy incipiente, crear una república parlamentaria y liberal. Pero ¿qué pasaba? Este gobierno provisional no lo quería mucho el pueblo, mejor dicho, no lo querían mucho los campesinos, porque querían establecer ciertas reformas agrarias que no los favorecían. Y también este gobierno no tenía un poder, si se quiere, completo sobre el aparato del Estado. Tenía un poder bastante inestable.
Entonces, lo que va a hacer este gobierno provisional es convocar a elecciones para una asamblea constituyente. Convoca a elecciones para la formación de una asamblea constituyente. Ahora bien, por otro lado, teníamos tres personajes importantísimos en esta revolución que estaban en el exilio, pero que ante esto vuelven. ¿Quiénes van a ser estos tres amiguitos? Van a ser el señor Stalin, el señor Lenin y el señor Trotsky. Lenin, Trotsky y Stalin van a volver a Rusia y van a organizar una fuerte campaña contra este gobierno provisional que ya estaba debilitado a causa de las desavenencias, si se quiere, entre el primer ministro Kerensky y el comandante en jefe, el general Kornilov, que iba a intentar dar un golpe de Estado en septiembre. Alertados ante esto, los muchachos van a empezar a organizarse y se va a dar el gran estallido de octubre, la gran revolución rusa de octubre de 1917. Por eso los invito a que en el próximo video veamos qué pasa en octubre de 1917 y ver qué papel van a cumplir Stalin, Lenin y Trotsky en esta revolución rusa que cambió para siempre la historia del país. 11 de noviembre de 1918, 11 de la mañana. De repente se hace el silencio. Se ha firmado el armisticio. Cornetas y campanas de iglesia anuncian el alto el fuego. Momentos antes moría el soldado canadiense George Lawrence Price, el último soldado caído de la guerra. Apocalipsis, la Primera Guerra Mundial. Entre 1914 y 1918 casi 80 millones de personas sufrieron la guerra. $10 millones de soldados murieron abatidos por las balas, hechos pedazos por las bombas, incinerados, de hambre, devorados por ratas y piojos, víctimas de las epidemias que se extienden en medio de la miseria. Otros 20 millones resultaron heridos. ¿Qué locura sumió a austriacos, serbios, rusos, alemanes, franceses y sus colonias, británicos y su imperio, italianos, japoneses, turcos, estadounidenses? Los supervivientes pueden considerarse afortunados. Aunque han perdido la juventud, o el rostro, o la salud mental.